¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Primero que todo, bueno, agradecer la invitación a este foro Futuro Hídrico. La idea un poco es entregarles mi visión como más general del problema. Obviamente vamos a partir de lo que es el cambio climático, la crisis hídrica que tenemos a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. También vamos a hablar de nuestro país, pero también vamos a hablar de la región de Coquimbo. Súper importante eso, poder ver qué está pasando en esta región, a pesar de que, a mi parecer, y creo yo que el de ustedes también este año ha sido mucho mejor, no es la solución obviamente para nada, pero sí mucho mejor. El viernes solamente me tocó estar en el lanzamiento de un proyecto de hidroponía en el sector Las Cardas, si no me equivoco, en Coquimbo, y se ven los cerros verdecitos, y lo que claramente se agradece bastante en la región. Muchas gracias. Hacia el lado. ¿Y eso lo tiene? Ah, ya, sí. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, mi nombre es Gianfranco Marcone, soy meteorólogo de profesión, magíster en cambio climático. Actualmente me desempeño en dos francos. Uno, soy fundador de Chile Weather, que es una consultora que se dedica justamente a divulgar cultura meteorológica. Siento yo que Chile tiene mucha cultura sísmica, pero no tanta cultura meteorológica, por lo tanto es muy importante poder tener una capacidad de resiliencia mejor ante fenómenos meteorológicos que están siendo cada vez más extremos. Y por otro lado, también soy meteorólogo del departamento de prensa de Canal 13. Vamos a comenzar primero y creo yo y siento yo que si vamos a hablar de medio ambiente, si vamos a hablar del cuidado del agua, si vamos a hablar de carbono neutralidad, que ya les voy a contar un poco la experiencia mía al respecto, tenemos que hacer que este evento al menos sea amigable con el medio ambiente. Por eso los quiero invitar a todos a que comencemos esta actividad escaneando ese código QR. Ahí dice, el cambio climático es consecuencia de todas nuestras actividades de la vida moderna. ¿Cómo llegaste tú acá? Ese código le va a hacer simplemente dos preguntas a ustedes. ¿Cómo llegaron acá? ¿En auto, en bicicleta, en monopatín, en vehículo diésel, en avión, etcétera? Al finalizar la charla yo les voy a dar cuál es la huella de carbono de la asistencia a este evento. No sé si ustedes saben, pero la asistencia a un evento es una de las huellas de carbono más grandes del evento. Uno piensa que es el catering, a lo mejor es la iluminación, pero una de las huellas más importantes es justamente cómo llegó las personas a ese evento. Este trabajo lo hace la consultora Green Mind, que está el logo ahí al medio del código QR. Para que tengan una idea, Green Mind es quien le calculó la huella a Lollapalooza, un gran festival que se realiza en Chile. Green Mind hizo el primer programa de televisión carbono neutral, que es Carlo Cocina, un programa que se da en el canal 13C, y está trabajando conmigo hace 4 años generando una disminución en mi huella de carbono personal. Quizás ustedes podrían decir, bueno, ¿qué importa la huella de carbono en una empresa? Sino que importa obviamente algo más masificado. Bueno, comunicacionalmente claramente es una herramienta muy potente y al final de esta exposición se las voy a mostrar para que vean cuáles son los impactos que puede tener una persona si tomamos acciones de ciencia en el cuidado del medio ambiente. Les dejo unos segundos más el código, ojalá la mayor cantidad de personas lo pueda responder porque nos va a permitir poder tener el impacto real de la asistencia a este Foro Internacional Futuro Hídrico Coquimbo 2024. Para comenzar, ¿por qué es importante actuar en el cambio climático? Esa pregunta se las dejo planteada y la vamos a responder con lo siguiente. Porque ya está confirmado que el año 2023, hasta ahora, ya les voy a explicar por qué les digo hasta ahora, es el año más caluroso de la historia de este planeta. Nos podríamos preguntar cuál es la historia de este planeta. 174 años. Ustedes decir, estás, ¿cómo hacer una historia tan poca? Bueno, es la historial que tenemos de estaciones meteorológicas. Desde que el mundo tiene instaladas estaciones meteorológicas en algún lugar del mundo, han pasado solo 174 años. Entonces podrían obviamente venir los escépticos del cambio climático y decir, no me puedes hablar de cambio climático si apenas tenemos 174 años de un planeta que tiene muchísimos años más de historia. Bueno, vamos a hablar luego de eso. El 2023 es el más caluroso de la historia de estos 174 años que tenemos registros. Ese mapa muestra la anomalía de temperatura que hubo el año 2023. Entre más rojo se pone el mapa, sobre lo normal, entre más celeste, más bajo lo normal. Vean qué lugares prácticamente están bajo lo normal y son muy pocos. Chile, océano en realidad, porque no es Chile, corriente de Humboldt, un poco en Australia,
un poco en India, que claramente son los Himalayas, las partes más altas del planeta, es como lógico que sean frías, y el resto del planeta bastante conservado en cuanto a temperatura. Eso es lo que se conoce como calentamiento global. El planeta está teniendo una temperatura cada vez más alta año a año. Esa misma figura que ustedes tienen ahí, la tienen ahí en 174 años, y creo que los efectos son claros. Permiso, me voy a subir acá. Quiero que comparen esa imagen, que es del año 1850, con esa que es del año 2023. Eso es el calentamiento global. Vean la diferencia de temperatura que tiene en 174 años. Vuelvo a lo mismo que les decía hace un rato. 174 años probablemente es un horizonte de tiempo muy pequeño. Es pequeño, por supuesto, pero hay bases que indican que este cambio climático es uno de los más grandes que ha tenido nuestro planeta. Quizás no el más grande, ojo con eso. Pero ¿por qué es el más importante? Porque estamos nosotros. En los cambios climáticos anteriores no existía el ser humano. Habían bosques en la Antártida. El océano medía 15 metros más de lo que mide ahora. Pero no estaba la raza humana. Y hoy en día entonces el planeta no es el amenazado realmente, me refiero como estructura. Si de aquí al año 2200 yo salgo en una nave espacial y miro el planeta desde fuera, a lo mejor lo voy a ver más seco, pero lo voy a ver donde mismo. Pero el amenazado claramente son todos los 9 billones de habitantes y todas las actividades productivas que generan esos 9 billones de habitantes que viven en él. Pero existe una ciencia que se llama la paleoclimatología. No sé si la han escuchado hablar. La paleoclimatología va a determinar cómo era el clima antes de esos 174 años. ¿Cómo? Mediante el estudio de sedimentos marinos, mediante arrecifes de coral y mediante testigos de glaciares. Nosotros tenemos en Chile una paleoclimatóloga que es Maisa Rojas, nuestra ministra de Medio Ambiente. Ella es paleoclimatóloga. La paleoclimatología, el año pasado, cuando se llegó a determinar que el 2023 es el más caluroso de la historia de 174 años, la paleoclimatología llegó a determinar que el 2023 fue el más caluroso de los últimos 125.000 años. O sea, esa evidencia creo que es mucho más robusta, claramente, que los 174 años últimos. El informe del estado del clima del año 2023, que todos los años lo saca la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, por ahí por enero, dice que ya está ratificado que el 2023 es el año más caluroso de la historia. ¿Cuánto? 1,45 grados sobre los niveles preindustriales. No sé si ustedes saben, pero en 2015 se firmó un acuerdo llamado Acuerdo de París. Lo firmaron gran parte de los países del mundo, entre los cuales estaba Chile, y se determinó que no lleguemos al temido 1,5. Vamos en 1,45. 1,45 un año, obviamente. El 1,5 habla del promedio, pero igualmente es preocupante que ya un año llegue a acercarse a ese temido 1,5 que claramente podría ser esto del cambio climático, del calentamiento global, por consecuencia, el cambio climático más desastroso. Más del 90% de los océanos experimentan olas de calor marinas en algún momento del año. ¿Cuál es la implicancia de una ola de calor marina? Siempre hablamos de ola de calor del aire, 3 días consecutivos con una temperatura sobre un nivel. Ola de calor marinas, 3 días consecutivos sobre una temperatura sobre un nivel, pero del agua. No sé si ustedes saben, pero los superhuracanes, las supertormentas se alimentan del calor latente que liberan los océanos. Este año tuvimos el primer huracán categoría 5 en junio. Los huracanes categoría 5 siempre se daban en agosto. Eso ya es un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos océanos cada vez más cálidos también. La extensión de hielo marino de la Antártida fue la más baja de registro el año pasado. ¿Qué pasó? El año pasado el más caluroso de la historia, que es la curva naranja, que está acá. Tuvimos el día más caluroso de la historia, yo no veo de acá, 6 de julio del 2023. Ese era el día más caluroso de la historia de este planeta. Llegó el 21 de julio de este año, destronó al 6 de julio del año pasado con 0,1 décimas de grado. De 17,08 pasó a 17,09. Yo tenía el 22 de julio esa gráfica lista para mostrarla en las noticias en la mañana. Menos mal que 5 minutos antes me di cuenta que ese 22 de julio destronó al 21 de julio, siendo el más caluroso de la historia con 17,16 grados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que día a día estamos rompiendo cada vez más récord y este planeta no para de subir su temperatura. Vean cómo va el 2024.
Este es el 2023 y este es el 2024. Hasta ahora le va ganando al 2023. Tendría que pasar algo muy extraño en la última parte del año para que el 2024 no destrone al 2023 como el más caluroso de la historia. Y ahora ya no tenemos excusas. ¿Por qué le digo excusas? Porque se habló mucho de que el fenómeno del Niño gatilló, que el año 2023 fuera el más caluroso de la historia. No tenemos que echarle la culpa al fenómeno natural, que es el fenómeno del Niño. Tenemos que echarle la culpa al fenómeno que no es tan natural, que claramente es el calentamiento global, a mi criterio al menos. ¿Cómo ha evolucionado la temperatura en Chile? Todo esto todavía es a nivel nacional. Ya vimos nivel mundial, ahora llegamos a nivel nacional, ya vamos a llegar a nivel regional. Chile no es uno de los países que más se calienta en promedio. Chile se calienta, como aparece abajo, tendencia lineal, 0,15 grados por cada década. Tenemos países que se han calentado 3 grados, obviamente en total. Mongolia, por ejemplo. China, para que tengan una idea, 1 grado, 1 grado y medio. Chile, 0,8, 0,9. Pero esa es la tendencia lineal de Chile. No está dentro de los que se ha calentado más, por lo tanto Chile el riesgo no lo tiene por ahí. Chile el riesgo lo tiene por otro lado. Chile tiene muchos criterios de vulnerabilidad ante escenario de cambio climático. Tenemos desiertos, tenemos bosques, incendios forestales, tenemos océano, que por un lado puede ser una oportunidad, ya lo hablaron hace un ratito, y más ratito les voy a dar mi opinión al respecto, de quizás tenemos que mirar más al mar y menos al cielo, pensando en el tema del agua, pero por otro lado tenemos un riesgo importante, un aumento del nivel del mar cada vez más importante que pueda generar que algunos sectores sean inundados. Tenemos cordillera, cada día tenemos la llamada isoterma cero más alta, que nos deja probabilidad de aluviones y aumentos de caudales repentinos. La precipitación en Chile disminuye 26 milímetros por cada 10 años. No sé si ustedes saben leer ese número, pero ese número es brutal. A mi criterio es brutal. 26 milímetros por cada década. Una vez se hace un ejercicio lineal y dice 26 milímetros, esto llueve menos cada 10 años, un poquito. Pero no, son 26 litros de agua por cada metro cuadrado de Chile. Métanse a Google y vean cuántos metros cuadrados tiene Chile. Lo multiplica por 26 y esa es la cantidad de agua que Chile pierde cada 10 años y es mucha. Gracias a que el 2023 fue un año relativamente más lluvioso, no acá, sino que en la zona central y centro-sur, ese número disminuyó, ese número era mayor el año pasado. Obviamente va cambiando, va variando, pero hoy esa es la cantidad que en promedio Chile pierde cada 10 años. Hay un solo lugar en Chile que hoy en día llueve más que antes, que es el lugar que ojalá menos tenga que llover por un tema de riesgo, que es el altiplano. Hoy en día en el altiplano llueve más que hace 20, 30 años atrás, pero sabemos que son lluvias a muy altura, lluvias con isoterma cero alta, lluvias que generan poca permeabilidad, suelos poco preparados, etc. Y el resto del país, yo te diría que en todo Chile llueve menos que hace 20, 30 años. Algunos lugares mucho menos, como Coquimbo, como Valparaíso, algunos lugares moderadamente menos, como Biobío, como Ñuble, y algunos lugares menos, pero todavía no se nota tanto, como Valdivia. Valdivia lleva 5 años sin llover lo normal. Pero claro, uno va a Valdivia y todavía ve correr el agua por todos lados, porque claramente es la ciudad donde llueve más en nuestro país. Ahí está el otro signo del cambio climático importante en nuestro país, es la llamada isoterma cero. ¿Qué es la isoterma cero primero que todo? En Chile, estos 4 lugares, existe el instrumento que mide la isoterma cero. La isoterma cero no es una estación meteorológica en que yo pueda instalarla en un lugar y me dice dónde está, porque yo necesito el perfil de temperatura en la altura. Por lo tanto, tanto en Antofagasta, en San Antonio, en Puerto Montt como en Punta Arenas, se lanza un globo llamado globo sonda, que es como un globo aerostático, que se lanza en la altura, lleva abajo un chip que va amarrado, el globo sube, 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 llega un momento que se revienta, se pierde por ahí, pero mandó a la central meteorológica cómo se comportó la temperatura con la altura. Se ve dónde está el 0 grado y esa es la altura donde está la isoterma cero. La isoterma cero simplemente me dice dónde está el 0, nada más. Por ejemplo, puede estar ahí, 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Pero ese es el lugar donde cae la nieve? No. La nieve puede caer 100, 200 y hasta 300 metros más abajo, porque la nieve te puede caer con 1, con 2 y hasta con 3 grados sobre 0. Por lo tanto, esta línea que está acá no es la isoterma cero. Esa línea se llama línea de nieve. La isoterma cero está un poco más alta. Puede ser 100, 200, como les digo, 300 metros más. ¿Qué dice la historia? Desde el año 80 en adelante, en Antofagasta, la isoterma cero fue subiendo.
Esta es representativa para la región de Coquimbo. Santo Domingo, en la región de Valparaíso, la isoterma cero subiendo. Puerto Montt, región de los lagos, isoterma cero levemente, pero subiendo. Punta Arenas, el único lugar que ha tenido un pequeño descenso. Antofagasta, aluvión de Tocopilla, aluvión de Atacama. Santo Domingo, Cajón del Maipo, el Cachapoal en la región de O'Higgins, en la región del Maule el año pasado, río atmosférico, lluvias en cordillera, aumentos de caudales. Puerto Montt, Villa Santa Lucía, una localidad que desapareció porque cayó agua en un glaciar, derritió el glaciar y obviamente dejó un desastre gigante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que claramente es una amenaza nueva que está llegando a nuestro país de precipitaciones en niveles donde no ocurrían, que nos dejan dos efectos: riesgos por lluvias en cordillera y dos, cada vez menos nieve, porque obviamente la superficie nival va siendo menor. Esto hablamos en un contexto general, a largo plazo. Si yo veo un gráfico a largo plazo de temperatura, precipitación, de isoterma, de nieve, la tendencia es esa. Pero si yo tomo una lupa y miro por ahí un año, probablemente me voy a encontrar con años buenos, como este. Pero es una tendencia lo que estamos conversando. Las olas de calor también es un fenómeno que llegó para quedarse a la región. Ya llegamos a la región. En La Serena hay 0,4 casos más de ola de calor por cada 10 años. Usted me dice poquito, 0,4. Pero no, pues no es poquito. Porque estamos hablando que es La Serena, por otro lado está San Felipe, por otro lado está Santiago, por otro lado está Ovalle, y con esto engrosamos el promedio mundial. Y después, ¿por qué tenemos 1,45 grados más respecto a lo normal? Porque a nivel mundial estamos subiendo los promedios. Y se fijan, en La Serena llegaron las olas de calor a eso del año 80, y poco a poco se fueron incrementando, sobre todo más en la última década. Si nos vamos a Ovalle, es un poquito menor el valor. Uno podría pensar que el interior es mayor por la influencia del océano, que es menor, pero no. En Ovalle las olas de calor han sido un poquito más segmentadas, han estado presentes principalmente a fines de los 90 hasta como el año 2010, pero igual después hemos tenido eventos significativos. Por ejemplo, tuvimos 5 eventos de olas de calor el año 2020. Una ola de calor son al menos 3 días consecutivos. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 4, al menos 3. La ola de calor más larga que ha tenido Chile es de 15 días. 15 días seguidos con una temperatura poco soportable para el ser humano y para cualquier especie que vive en este planeta. ¿Es el mismo o me fui para atrás? Me fui para atrás. Ya. El índice estandarizado de sequía muestra los periodos secos que ha tenido un lugar determinado. Y si se fijan, este gráfico es bastante variable, porque Chile es variable, pluviométricamente hablando. Tenemos la Niña, se nos van las lluvias. Tenemos el Niño, vuelven las lluvias. Pero, si se fijan, este ciclo muestra eso, las columnas azules hacia arriba, en general, no siempre, pero en general son años con fenómeno del Niño, las amarillas con fenómeno de la Niña. Pero el Niño no siempre asegura la lluvia, más o menos hay una correlación de un 60%. Hay un 40% que está fuera. Es decir, de hecho pasó acá en la región. El año pasado el Niño ni apareció. Este año apareció los coletazos del fenómeno del Niño. Es decir, los últimos embates, cuando ya el Niño se estaba despidiendo, e incluso ya no estaba, se acordó de la región de Coquimbo y se acordó del norte de la región de Valparaíso. Acá tenemos los años que han impactado mucho acá en la región. Si bien hemos tenido una interrupción pequeña, han sido tan bajo lo normal los años en la región que claramente eso cuesta bastante poder recuperarlo, por más que tengamos un año bueno como el que hemos tenido este año o un poquito mejor. En Ovalle, bastante similar el panorama, los últimos, podríamos decir, 6-7 años bastante complejos, con una pequeña interrupción acá, y acá ya nos faltaría agregar el 2024, que seguramente va a ser con una columna positiva, pero pequeñita, no creo que sea tan grande como la que tuvimos en ese otro año que está ahí representado. En Illapel no ha sido el ejemplo quizás como en La Serena y como en Ovalle, ha sido más malo, producto que no tuvimos una interrupción acá. Acá sí vamos a tener una columna positiva cuando ya tengamos los resultados del año total 2024, porque hasta ahora Illapel va con un número positivo, pero acá esto claramente ha mermado bastante en lo que es el sur de la región de Coquimbo en cuanto a la falta de precipitaciones. Vean, el periodo seco más largo, prácticamente desde que tenemos registros del año 80. 3 años, y acá tenemos prácticamente 6 años seguidos, o incluso en algunos sectores más, con precipitaciones bajo los rangos normales. Hay que tener, para mi criterio, mucho ojo con el tema de la sequía, cuando uno habla con la sequía.
Porque en muchas regiones se dice, ya, la sequía se acabó, tenemos 2 años buenos, estamos listos. Y a mi criterio no hay que verlo de esa manera. Que la sequía no se mira con la última foto. Esta es la última foto que vemos de las zonas áridas o las zonas que están secas o anormalmente secas en nuestro país. Si se fijan, la región de Coquimbo muestra un color gris que habla de normalidad. Ha llovido en los últimos meses, por lo tanto, con respecto a la última foto, si yo me saco una foto de hoy mía, muestro cómo estoy hoy, pero no me muestra cómo voy a estar después, ni me muestra cómo estuve antes. La sequía se mira hacia atrás. Ojalá un mes, 3, 6, 9, 12, 24, 48, y ojalá tuviera una pantalla gigante para allá, para ver los últimos 7, 8 años, que son los que han mermado principalmente la región. Y si se fijan, si comparan Coquimbo, acá, con el panorama es muy distinto, porque muestra la situación a largo plazo hacia atrás, que es cómo ha recrudecido y ha repercutido en la región de Atacama, en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso y ahí incluso en la región de los lagos, incluso en el extremo austral, con una sequía más moderada, pero igualmente con una situación seca. Si miramos en realidad el último mapa, el de los últimos 4 años, el único sector que está normal es prácticamente la región de Tarapacá, Arica, Parinacota y parte de Antofagasta, por el llamado invierno altiplánico, que es un fenómeno que durante los años y los últimos años se ha ido potenciando relativamente, obviamente que ahí dependiendo también, depende mucho del niño y de la niña. La niña potencia la niña debilita las lluvias en esta zona que estamos hablando acá. No quiere esto. Ahí sí, ya. Este es el último informe de Aguas del Valle, de acá de la región de Coquimbo, en cuanto a las precipitaciones. La Serena lleva un 26% de superávit de precipitaciones, con 97 milímetros, reporte al 20 de agosto. Ovalle un 21,8%, han caído 106,9 milímetros. Y Yapel, obviamente que no les digo no es el escenario ideal, pero claramente muy bueno respecto a años anteriores, un 243,8 milímetros acumulados. En el sector de Vega Negra llevamos 492 milímetros acumulados de nieve. Ahí hay que hacer la conversión bien, serían 50 centímetros, pero no es, el milímetro no se convierte tal cual a centímetros. Tiene que ver con un tema de la densidad de la nieve también, y hay que hacer una fórmula matemática para poder transformar los milímetros a nieve derechamente. El embalse, se fijan, muy bajos. O sea, uno dice, si llovió tanto este año, ¿por qué están tan bajos? Porque claramente estaban muy, pero muy bajos. Tenemos el mismo ejemplo en la región de Valparaíso. Yo soy de Viña del Mar, iba a pescar cuando chico con mis padres al lago Peñuela, y uno ve el lago Peñuela ahora, se ve de la carretera un poquito, pero la superficie ¿cuánto lleva? 3%, pero es que estaba al 0,01. Entonces uno dice, ¿cómo un año tan lluvioso no lo pudo llenar? Lo llenó, pero claramente el déficit es tanto que claramente no basta un año. Por eso les digo, a mi criterio la sequía no ha terminado, porque si la niña que estamos esperando llega y nos deja de nuevo 3 años secos, claramente va a recrudecer el problema. El Puclaro está al 13,5%, la Paloma al 7,3% y el Bato a 51,0% de su capacidad. Esto, estimados y estimadas, nos hace que seamos una raza humana y una actividad productiva, cualquiera de las que ustedes hagan, marina, agrícola, minería, etcétera, más vulnerable, porque estamos expuestos a fenómenos meteorológicos todos cada día más extremos, todos archiconocidos, nada nuevo en meteorología, pero todos más extremos. Estamos en sequía, pero nadie dice que no venga un día una inundación y nos deje la ciudad bajo el agua y después no llueva más durante todo el año. Por eso la invitación, a mi criterio, es a mitigar, súper importante mitigar, a adaptarnos. Chile ahora está en consulta pública por el nuevo plan de adaptación al cambio climático y sectorial en todas las áreas de producción. Está esa consulta pública ahí en la página del Ministerio de Medio Ambiente, y a conocer nuestro espacio. ¿De qué manera podemos conocer nuestro espacio? Obviamente instalando ojos. A mi criterio, mis ojos son las estaciones meteorológicas. Yo puedo saber si hubo viento si tengo una estación meteorológica. O si uno de ustedes me dice, oye, hubo viento acá, ya, pero ¿cuánto? Mira, yo creo que... No, pues ese dato no me sirve a mí el dato exacto. 60 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Y esos ojos obviamente son mediante instalación de estas EMA, estaciones meteorológicas automáticas, que entre más tengamos, más ojos tenemos, más información tenemos para futuras investigaciones y por supuesto para poder proyectar un poco más a futuro que podría en nuestro país. En cuanto a la información meteorológica, ustedes pueden tener 2 tipos, una información a corto plazo, hoy en día todos la tienen, todos tienen un teléfono
smartphone, un celular que tiene una aplicación. ¿Ya? Esa información a corto plazo. La vean o no la vean, bien. Lo importante es que vayan actualizando día a día porque una aplicación se refiere a un modelo. Si ese modelo está mareado, esa aplicación va a estar mareada. Si ese modelo anda bien, esa aplicación está bien. Yo siempre converso mucho con agricultores, me toca mucho hacer actividades con agricultores y siempre ellos me dicen, oye, yo hago un promedio de 3, maravilloso. Porque estás hablando de 3 modelos distintos. Los modelos no trabajan igual. Hay modelos europeos, hay modelos norteamericanos. Y hay algunos modelos que en épocas de transición, como la que estamos viviendo ahora, esta es una época de transición, porque vamos del invierno al verano, primavera es transición, otoño es transición, hay modelos que se marean. Y obviamente hay que ir, uno, actualizando día a día el pronóstico y por supuesto ojalá lo puedan promediar porque eso en realidad es un ejercicio bastante bueno. Por otro lado, tengo la información a largo plazo, que es la que te permite determinar cómo vienen los próximos meses en base a varias cosas, al cambio climático, a la mancha cálida, a la oscilación del sur, al fenómeno del Niño, ¿ya? Y eso te permite a ti poder planificar una actividad productiva determinada. Ahí está, ya. Pero ¿qué es un modelo meteorológico en verdad? Este es un visualizador de modelos, o como el famoso Windy que se ha dado a conocer hoy en día mucho. ¿Qué es lo que es un visualizador de modelos? Un mapa donde yo veo colores, me dice con eso si va a haber viento, si va a llover, etcétera, pero detrás hay una supercomputadora, una cantidad de números que uno no entendería nada y que te permite poder determinar o acercarte a un pronóstico. Pero realmente, dejándolo por supuesto con un poco de humor, es esto. El gato es el estado real de la atmósfera y el modelo es esto. Se parece, pero no es igual. Es como lo que compré en AliExpress y lo que me llegó, ¿cierto? No es lo mismo. Tratamos de moldear, de acercarnos un poquito, pero no siempre se puede. Por eso la idea es que si yo este gato lo hago 15 días antes del día que quiero saber el pronóstico, seguramente el gato me va a quedar horrible. Pero si yo día a día amoldo el gato, lo amoldo el gato y llego a 24 horas antes, más que seguro que el gato va a ser muy bonito y se va a parecer al real, porque siempre el mejor pronóstico va a ser 24 horas antes. Fenómeno del niño y la niña son imágenes antiguas estas, año 97, simplemente para explicarles lo que es. Cuando esta mancha cálida de agua se acerca a las costas sudamericanas, temperatura superficial más alta que lo normal, hablamos de la llegada del fenómeno del niño. Cuando esa agua cálida se aleja y se va hacia el otro lado del mundo y aguas frías llegan a nuestro país, se llama el fenómeno de la niña. ¿En qué etapa estamos ahora de este fenómeno y qué podríamos esperar para los próximos años? Mira, esto es lo que no es normal. El último niño se fue en mayo del año 2019. De ahí tuvimos etapa neutra, tuvimos un atisbo de calentamiento que no fue nada, neutro, niña, niña, neutro, niña, niña, y recién comenzó a acercarse la posibilidad del niño del 2023 y llegando en junio, donde llegaron esos ríos atmosféricos muy grandes a la zona central. Por ahora nos acercaron a la región de Coquimbo. 3 años con fenómeno de la niña. Eso no es normal. ¿Cuánto duró el niño? 8 meses. 3 versus 0,8. Claramente eso no es normal. Y eso te genera que la balanza obviamente se incline hacia la sequía o hacia el déficit de precipitaciones. Ya el niño se fue en febrero, comenzó el enfriamiento del mar, todavía no la niña, y acá está todavía el signo de interrogación. Todos esperábamos que a fines de agosto llegara la niña, se está haciendo esperar todavía. Probablemente no llegue en primavera, lo que desde el punto de vista agrícola no es malo, porque aleja las heladas un poquito más brutales. Pero, ¿qué pasa si llega la niña por ahí por marzo? Nos va a tomar otoño e invierno completitos con niña, lo que claramente nos hace que las posibilidades de precipitaciones sean más a la baja que al alza en la zona centro-norte y en la zona central y centro-sur del país. ¿Cuáles son las probabilidades? Hay un 60% de probabilidades de que llegue la niña en este trimestre, septiembre, octubre, noviembre. De ese 60% de probabilidades, las mayores son que sea una niña débil, lo que es bueno que sea débil desde el punto de vista de la agricultura. La agricultura sufre mucho en primavera con una niña intensa, porque hablamos de temperaturas mínimas muy bajas al amanecer, y esa probabilidad comienza a crecer, pero tampoco es abrumadora. Crece en el trimestre octubre, noviembre, diciembre, enero, diciembre, enero y febrero. Pero las posibilidades del niño, fíjense, son mínimas. Entonces,
¿Qué va a pasar? En realidad no sabemos a ciencia cierta. Yo creo que va a llegar la niña, yo creo que va a llegar en verano, lo que por un lado no es malo porque te hace un verano un poquito menos cálido. Esperanzas cero por ahora que llegue el niño, pero quizás la etapa neutra se mantenga más de lo esperado y eso tampoco es tan malo pensando desde el punto de vista, como les digo, de la agricultura. Ahí está lo mismo, gran parte de los modelos están de acuerdo, hablan de esto para abajo. ¿Qué significa esto para abajo? Acá la temperatura superficial del mar está bajo lo normal, gran parte de los modelos dice que va a pasar eso. Hay algunos que dicen que la niña va a ser muy fuerte, otros que dicen va a ser más débil, pero ahí está la media. La media dice que va a ser una niña débil y que debería estar ingresando o a fin de este año o máximo a comienzos del año 2025. Dos modelaciones que les traje de dos sectores de la región de Coquimbo específicas, La Serena y Ovalle. ¿Qué dice la modelación de La Serena? Que la temperatura promedio del día en agosto estuvo bajo lo normal, en septiembre se comienza a normalizar y luego se va a mantener relativamente normal al menos hasta diciembre. Más o menos normal, un poquito sobre lo normal en esta parte de acá, primavera, y ya entrando un poquito el verano dentro de los rangos normales para la época. Las precipitaciones sobre lo normal en el mes de agosto bajan considerablemente el mes de septiembre y se van a mantener entre lo normal y levemente bajo lo normal hasta el verano. Ojo, estas son precipitaciones según lo normal de la época. ¿Cuánto llueve en diciembre ya en La Serena o en Ovalle? Nada. Por lo tanto, estamos hablando que es en base a lo normal. Si caen 50, lo normal 50. Si caen 0, 0. ¿Ya? Y en Ovalle, si se fijan, es bastante similar. De tener temperaturas dentro de los rangos normales, supera la normalidad durante la primavera. Esto es temperatura promedio del día. Por lo tanto, yo creo que se refiere a que las mínimas todavía van a seguir bajitas y las máximas cada vez van a ir subiendo más, generando que el día completo sea levemente sobre lo normal, pero ojo con las heladas todavía. Yo tendría todavía precaución con el tema de las heladas. Las precipitaciones se pega una baja importante. Septiembre a mi criterio va a ser un mes seco, o mejor bajo lo normal, porque seco te digo 0, pero quizás podamos tener una sorpresa por ahí. Pero sí, cuando saquemos el promedio total, ¿cuánto cae en este lugar? 10. ¿Cuánto cayeron? 1. Listo, bajo lo normal. A eso me refiero con sobre o bajo lo normal, viendo la pluviometría de los últimos 30 años de un lugar determinado. Y ahí tienen el mapa a nivel nacional. Esto es temperatura. Se ve normal en agosto. Comienza a acercarse a la región de Coquimbo levemente una manchita cafecita que habla de levemente sobre lo normal y ya se pone sobre lo normal en octubre. Precipitaciones sobre lo normal en gran parte de la zona central y centro-norte. Septiembre se pega a la baja importante, un mes bajo lo normal y levemente bajo lo normal en octubre, pero claramente en octubre ya la pluviometría normal dice que... ¿Me están cortando? ¿No? Allá. Dice que ya no cae nada. Ya, para ir terminando, simplemente ahora quiero contarles... no me ayuda esto. No. ¿Me falta la pila quizás esta cosita? ¿Le pega? ¿A quién? Ah, no. Lo tiré al suelo. Ah, es que lo sacaste. No, está como pegado parece. Se quedó pegado en la pantalla. Ahí sí, no. Ya vamos a continuar ya. Pero tenéis que... Estás en otra... No sé, ¿la última? Ya, sí, acá está. Hay que ponerlo ahora en grande. Ya, ya. Sí, sí. Estaba ahí, si no me equivoco. Pero se había pegado donde mismo. Ahí está. Mapa. Ahí está. Ya.
¿A dónde debemos mirar? Debo decirle que esta es mi opinión netamente personal, ¿ya? A lo mejor no voy a resumir las opiniones de todos, o a lo mejor sí, y ustedes me podrán contar. Creo yo que primero tenemos que mirar a la cordillera. La cordillera es una gran fuente que tenemos que no tienen todos los países del mundo y por supuesto debemos mirar con el tema de los deshielos y también ojalá con la construcción de más embalses. Necesitamos muchos embalses. Hay zonas en que ha llovido mucho, en la zona centro-sur, por ejemplo, y no pudimos retener esa agua el año pasado porque el agua está cayendo a un nivel. El año pasado cayeron hasta 20 milímetros por hora en algunos sectores. 20 litros de agua por metro cuadrado por cada hora. Tenemos que leerlo de esa manera y hay una cantidad de agua que ningún suelo del mundo es capaz de retener y de absorber. A mi criterio, el año pasado, les voy a contar una infidencia, yo tenía una muy mala impresión de la desalación. El año pasado me tocó visitar la planta de Caldera y créanme que me cambió totalmente la visión. Me pareció algo maravilloso. Y ojalá podamos implementarlo en gran parte porque, como decía un experto en el Congreso ACADES, me tocó participar también el año pasado o este año, al principio de año, ya no recuerdo, decía, probablemente no tenemos que mirar al cielo, sino que tenemos que mirar al mar. Yo prefiero los embalses y prefiero la desalación que el bombardeo de nubes. De verdad siento yo, tengamos nuevas tecnologías, me ha tocado hablar con las personas de México que llegaron acá a bombardear esta región, encuentro que es algo que no tenemos cómo tomarlo. ¿Cómo sé yo si esos 20 milímetros que cayeron fueron porque estaba bien pronosticado o mal pronosticado? En realidad no sé por dónde agarrarlo, al menos yo, me pasa eso. No sé cómo sacarle el sustento de que realmente eso hizo que cayera esa cantidad de agua. Pero el mar tenemos que mirarlo de dos puntos de vista a mi criterio. Uno, del punto de vista de la desalación y dos, del punto de vista del respeto a la naturaleza, en donde construimos. El año pasado y este año tuvimos hartas bofetadas que nos pegó la naturaleza, producto de las construcciones en el océano. Hay un nuevo estudio que salió de que las playas se están achicando, playas que se están achicando hasta 5 metros por año y que podrían desaparecer en 10 años, solamente por las marejadas o como la estamos comiendo nosotros por el otro lado con las construcciones también. Ojo con eso. Tercero, la innovación. El viernes pasado me tocó conocer un proyecto maravilloso acá en la región de Coquimbo, Campo Bello, con instalación de cultivos hidropónicos que ocupan el agua justa, que ocupan los nutrientes justos, acá en la región de Coquimbo. Quizás para allá tenemos que ir. Probablemente un agricultor me dice, ¿cómo instalo yo esa gran estructura? ¿Con qué dinero? Bueno, a lo mejor ahí, acá está nuestro amigo de Corfo, quizás ahí poder ayudarnos un poquito. Agricultores agruparse. En el tema ambiental, chiquillos, la agrupación, el trabajar en comunidad es vital. Yo no puedo trabajar solo. El trabajar solo es muy complicado. En medio ambiente hay que trabajar en comunidad y creo yo que ante escenario de crisis hídrica también. Y por último, yo creo que embalses, desalación, proyectos, todo eso podría quedar en nada si no somos seres humanos sustentables. A mi criterio, el ser humano es sustentable, la industria es sostenible. Un poquito de mi experiencia de la carbono neutralidad, con instalación de jardín de bajo consumo. Yo no he regado en mi casa desde abril, porque este año ha llovido, pero son bajas plantas de bajo consumo también. Reciclar, tener o hacer simplemente eficiencia energética, compostar, son 4 de las acciones que en mi día a día me han permitido bajar mi huella de carbono. Aquí tienen más o menos la huella de carbono del mundo. Chile como país tiene una huella relativamente baja, porque somos un país pequeño. Pero Chile per cápita tiene una huella grande. La huella de Chile es de la huella del chileno es de 4,66 toneladas de CO2. La del promedio del mundo es 4. Esa es la del chileno, la del mundo es 4. Es decir, estamos sobre el promedio de la huella de carbono. El trabajo que vengo haciendo con Green Mind, que consiste en ver cuánto gas consumes, cuánto combustible, cuánta energía, cuánta agua, cuánto residuo, el transporte, la internet, los alimentos y bebidas, todo eso se analiza día a día. Vas a compostar, se pesa. Vas a reciclar, se pesa. Vas a botar basura, se pesa. Y esos datos me han permitido que cuando comenzamos esta campaña del año 2020, mi huella era de 3,5 toneladas de CO2, más baja que un chileno, pero llegué a tener 1,24 el año pasado, simplemente tomando acciones para mitigar tus acciones y ojalá también compensando esa huella. Eso es lo que les traía preparado. Muchas gracias por escucharme y que estén muy bien. Muchas gracias, Gianfranco. Tenemos dos preguntas para que
te quedes con nosotros un momento. La primera pregunta de los usuarios de redes sociales: ¿cuáles son las posibles proyecciones climáticas para la región de Coquimbo en términos de disponibilidad de agua y precipitaciones en las próximas décadas? Y también si puedes comentar cómo podrían principalmente afectar estas tendencias de escasez hídrica. Ya, a ver, yo puedo hablar obviamente de las proyecciones de precipitación, más que nada meteorológica. Lo otro igual te voy a dar mi opinión al respecto, pero es un poco más difícil a lo mejor de mi punto de vista proyectarlo. Como lo mostraba la imagen del gato. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Si podemos hacer un pronóstico así, a 5 días, más o menos, ya están preguntando por el 18, no puedo saber cómo va a estar el 18, ni ningún meteorólogo puede, obviamente, ¿qué vamos a estar haciendo proyecciones más allá? Yo creo que sería bastante irresponsable. Hay modelaciones que hablan al 2050 y hablan de que claramente esta zona podría tener ya características de la región de Atacama, que ya en cierto modo lo tiene. Pero, al menos a corto plazo que podemos mirar, todo indica que si llega el fenómeno de la niña, como todo indica que va a llegar, claramente el próximo año podría ser un año más complicado y no como este que tuvimos este año. Este año fue como le dije hace un rato, el coletazo del niño. Por ahí también hablaba con un amigo de línea y claro, ellos tienen un estudio que hablan de que después de cada cierta cantidad de años tienen años lluviosos o mejor y eso ocurrió este año. Por lo tanto, yo creo que el próximo año no sé si va a mermar tanto como fueron los años anteriores, pero sí deberíamos tener un año bajo lo normal. Ahora tienes que pensar que una cosa es la sequía y otra cosa es la escasez hídrica. Son fenómenos muy distintos. Si yo tengo un vaso con agua y me lo tomo solo, bien, voy a estar feliz. Y si tengo la llave abierta, el vaso se va a llenar. Lo quiero compartir con el caballero, listo, ningún problema. Lo comparto con el amigo ahí, ningún problema, con la señora. Pero ¿qué pasa si se cierra la llave? El vaso va a empezar a bajar. Y eso es la escasez hídrica, el consumo que le damos a ese nivel de agua. Y si ese nivel de agua obviamente tiene la llave cerrada, con eso quiero emular las nubes que no están botando agua, claramente vamos a tener que ese vaso, pensando en un embalse, obviamente vaya bajando cada vez más. Por eso, lo que hablabas un poco de las proyecciones, yo creo que acá es fundamental la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos? O quizás variando mi actividad productiva, con proyectos como por ejemplo el que vimos de Campo Bello, que me tocó justamente visitar esta semana, por eso lo nombré ahora, con nuevas técnicas también, con recarga de acuíferos, con desalación, con nuevos embalses, y finalmente darle una vuelta ahí y hacer de un recurso que a mí me enseñaron en el colegio que era renovable, pero tuve mis dudas hace unos años si realmente era renovable. Eso. Y la última pregunta sería: ¿cuál es su visión sobre el futuro del agua en la región de Coquimbo y qué acciones considera urgentes para poder garantizar un futuro hídrico seguro? A ver, en cuanto a... ¿Cuál era la primera? ¿Las acciones la segunda? La visión sobre el futuro del agua Ya. en la región de Coquimbo. A ver, siempre tengo una visión de bastante esperanza. Siento que ya estamos aburridos de ver videos de desastres y todo eso, sino que hoy día tenemos que ir a la acción. Por eso en general en las presentaciones yo invito a ser agentes de cambio de todo punto de vista, del punto de vista de los estudiantes, del punto de vista de los profesores, de la sociedad civil, de la industria. Mucha gente dice, oye, esto es responsabilidad de la industria. Esto es responsabilidad de todos. Y si somos seres más conscientes, obviamente vamos a tener industrias, vamos a tener gobiernos, vamos a tener estados, vamos a tener alcaldes cada vez más conscientes por el cuidado del medio ambiente. Por eso yo siempre veo el futuro del punto de vista, obviamente, de la esperanza. Y en cuanto a la última era, las soluciones. Acciones que considera urgentes. Ya, las acciones más o menos las mostré hace un ratito. Yo siento que llegar a la carbono neutralidad es fundamental. Usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el agua la carbono neutralidad? Tiene mucho que ver. Porque si somos carbono neutral, obviamente nuestro clima se va a volver a regular. Probablemente no en nuestras vidas, pero sí en las vidas de las generaciones futuras que en ellos obviamente estamos pensando. Y por otro lado, creo yo que todas las acciones que les mostré, proyectos más sostenibles, desalación, embalses, recarga de acuíferos, etc. Pero siento yo que la educación es fundamental. Sin educación, obviamente, no podemos hacer nada. Podemos instalar un punto limpio en una escuela, pero uno lo abre y está llena de basura. ¿Qué requiere ese punto limpio? O educación, obviamente. Eso. Muchas gracias. Un aplauso.